La... Avísenme cuando vean la pantalla compartida. Ahora sí, ¿eh? Así. Bueno, la primera momia egipcia de la cual tenemos noticia en nuestro país se remonta a 1842. Vamos a ver un poco el contexto en que llega. Es un contexto bastante particular en que llega esta primera momia. Estas momias, ahora para ir adelantándolos, se encuentran conservadas en el Museo Etnográfico. El Museo Etnográfico es otro museo universitario, al igual que el Museo de la Plata, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estas momias originariamente no eran parte de la colección de este museo, sino que vienen de la institución que ahora es el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Al momento en que ingresa la primera, era conocido como el Museo Público, fundado en la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires. Museo bastante anquilosado en esta primera mitad del siglo XIX, exceptuando una oleada de donaciones que comienza más o menos en este periodo, o por lo menos tenemos registro a partir de este periodo, durante el gobierno del gobernador Rosas, en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la primer momia egipcia que llega a este país, el único dato que tenemos de ella es el que ven en la pantalla, que procede de un libro que estuvo perdido durante muchos años, recuperado recuperado hace poco tiempo, que es el primero de los catálogos del museo público. Este documento, incluso fuentes posteriores a la caída de Rosas en 1852, negaban la existencia de donaciones en este periodo y negaban la existencia de este documento en particular, que nosotros conocíamos a través de la copia de un arqueólogo de inicios del siglo XX, Eric Baumann, en una hoja en blanco, en un catálogo, una copia sintética en una hoja en blanco en uno de los catálogos de la sección Arqueología del Museo Rivadavia, que hoy está en el Museo Etnográfico. Acá tenemos el documento original, posiblemente de la mano del director del museo en ese momento, de Marchi, donde vemos que la pieza número 1 del catálogo del museo, que ingresó el 15 de noviembre de 1842, por orden verbal del excelentísimo señor gobernador de la provincia, brigadier don Juan Manuel de Rosas, se ha entregado en este establecimiento un cajón conteniendo una momia, el cadáver de una mujer. Esta donación no está atribuida, desconocemos la procedencia de esta donación. Tenemos recibos que se conservan en el AGN, referidos a la reparación poco tiempo después del cajón de esta momia, que por evidencia adicional podemos vincular con el ataúd y la momia de Amenírdis en el Museo Etnográfico, un ataúd de inicios de la dinastía 26. Luego, más adelante, aproximadamente por una noticia posterior, no lo sabemos con certeza, no hay referencia en el museo, en el año 1848 ingresan otras momias, posiblemente 3 o 2, al museo público, y ahora sí tenemos un nombre a quien asociar esta donación, que es un ciudadano norteamericano, Andrew Sondick, originario de la ciudad de Boston. Este es un personaje sumamente interesante, que vivió primero en Barcelona, donde tuvo una serie de problemas, era un miembro de la élite bostoniana, tuvo una serie de problemas en Barcelona, por los cuales terminó preso. Era un personaje extremadamente rico, sobrino de Israel Sondick, uno de los
millonarios más importantes de la primera mitad, de fines del XVIII y primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Dueño de una flota de barcos, etc. Andrew llega a Buenos Aires luego de que el gobierno norteamericano, en particular el secretario de Estado, interviene para liberarlo de la cárcel en Barcelona. Llega a Buenos Aires, es conocido, quizás alguno se lo cruzó a Andrew Sondic, porque es quien rescata los documentos de la Inquisición en Barcelona y los manda a editar por primera vez en Boston con traducción inglesa, y eso es parte de todo una circulación de textos anticatólicos en los Estados Unidos. Andrew viene a Buenos Aires, donde se dedica a diversos negocios, a introducir el gusano de seda, la vid en Mendoza, y finalmente abre un restaurante en Buenos Aires, en la zona que hoy es Retiro, un restaurante muy conocido en la década de 1840. Sondic, en su colección, lo sabemos por su inventario de bienes, tenía estos ataúdes con sus momias, más un grupo de otros objetos egipcios. Son los primeros objetos egipcios que circulan en Buenos Aires. Otra familia va a donar luego una estatuilla en 1843 al museo de procedencia desconocida, vinculada a otras personas bastante conocidas del Buenos Aires, rematadores de la época de Rosas, que son los Gauland. En este caso, Sondic muere tempranamente, muere de forma temprana e imprevista, y conocemos un montón de datos sobre las cosas que eran parte de su colección, porque sus nietos comienzan, sus nietos hijos naturales de su hijo premuerto. Su hijo premuerto, George Sondic, había estado en Buenos Aires antes de casarse con una bostoniana y había tenido varios hijos con una chica porteña, a la que luego abandona. Estos hijos emprenden un juicio contra la sucesión que va para uno de los hermanos de Andrew en Estados Unidos, que dura casi hasta la década de 1870. Es un expediente de casi 1000 fojas en el AGN, que nos da bastante información sobre estas piezas. Lo interesante en este caso es el contexto en el que llegan estas momias. Mientras que en Europa las momias egipcias se introducen a colecciones de museos desde bastante temprano, y hay estudios sobre material egipcio desde al menos en detalles del siglo XVII, siempre son asociadas al intento de conocer el pasado. Las momias que integran colecciones de museos en Europa se asocian a el conocimiento del pasado, que no es lo que va a suceder en América. Justamente Sondic, que dijimos que tenía un restaurante que brindaba diversos entretenimientos, un restaurante muy conocido, que brindaba diversos entretenimientos, compra posiblemente estas momias egipcias con el fin de entretener, que era una práctica habitual en el contexto norteamericano. La práctica de comprar momias, exhibirlas y abrirlas al público es bien conocida en Europa. Acá una invitación reproducida hasta el hartazgo, ya un lugar común, a el desenvolvimiento de una momia que era parte de la colección de un personaje también bastante conocido, el primer varón de su nombre, que estaba interesado en la arqueología y adquirió, como muchas personas, momias egipcias que realizó una autopsia pública.
El contexto norteamericano en ese caso era muy similar. Esto es el anuncio de una de las primeras momias en los Estados Unidos, pero se asoció al entretenimiento itinerante. Las momias egipcias en el contexto norteamericano van a ocupar un lugar especialmente en el ámbito del entretenimiento. Se adquieren como inversión. Se compran momias egipcias, se traen a los Estados Unidos, y especialmente por este primer personaje, el capitán Larkin Sondic Lee, que era justamente primo de quien viene a Buenos Aires, es el primero en adquirir una momia egipcia, el primer norteamericano en adquirir una momia egipcia, descubre que si la exhibía y cobraba entrada, podía ganar mucho dinero. A este hombre lo sucedieron varios empresarios norteamericanos que hicieron lo mismo, adquirieron momias egipcias para ganar dinero exhibiéndolas públicamente, no solo abriéndolas, sino llevándolas por distintas localidades para su exhibición junto a otros objetos. Son varios, justamente este libro, del cual tomé la imagen de Wolf, estudió cada uno de esos ataúdes y sus momias que circularon por los Estados Unidos como entretenimiento. Justamente gracias a un expediente que se encuentra entre los archivos de la formación del Museo de Historia Natural de Montevideo, en el actual Uruguay, el general Oribe, en la década de 1830, forma una comisión para establecer y surtir de contenido a la biblioteca y al museo. Gracias a un expediente que se encuentra en Montevideo, sabemos que Sondic en la década de 1830, en 1836 para ser más precisos, intentó vender su colección egipcia al gobierno de Oribe, que no tuvo plata para adquirirla, por eso quedó en Buenos Aires y finalmente quedó acá en el Museo Público. No tuvo dinero para adquirirla, pero gracias a esa carta sabemos que las momias fueron exhibidas en Boston por Sondic antes de traerlas a Buenos Aires. Es decir, son momias compradas de un grupo, muy posiblemente, si está bien identificado, comprado en Alejandría, que llega a Boston, donde son exhibidas con este propósito, y luego traídas a Buenos Aires para posiblemente el restaurante que Sondic acababa de fundar. Un restaurante que, como dijimos, era el que tenía más mesas de billar, tenía un sistema de transporte por la Alameda entre la Plaza de Mayo y el restaurante donde hoy está Retiro, etc. Acá otro cartel de una exhibición también por dinero de momias egipcias. De estos carteles hay varios. Sabemos, no lo tenemos, pero sabemos que Sondic había hecho uno con las momias que ahora están en Buenos Aires para exhibirlo. Pero, como dijimos, muere tempranamente. Sabemos que su hermano no se vuelve con esto a Estados Unidos, sino que dona las momias al museo público. No vamos a hablar igual de estas momias en particular, pero solo lo citamos con el propósito de señalar que en Buenos Aires había momias egipcias desde la década de 1840, las momias que hoy están en el Museo Etnográfico. ¿Y por qué es este propósito? Porque ustedes saben que después la ciudad de Buenos Aires se transforma en capital, se funda La Plata como capital de la provincia, y en La Plata se funda un museo. Y se funda un museo sobre la colección de, como bien saben, el Perito Moreno, que trata, con mucho más esplendor, porque tienen más dinero, un edificio muchísimo mejor, etc., trata de copiar / superar al Museo Público en Buenos Aires. Ese museo de Moreno no tenía materiales egipcios, pero tenía intención de adquirirlos.
y los va a adquirir en un contexto completamente diferente al de estas primeras momias que llegan, cuyo contexto, como dijimos, es el entretenimiento. No nos vamos a expandir en eso, pero si les interesa, les recomiendo el libro de Wolf, donde muestra algunos otros devenires de esta práctica bastante bien conocidos, como el circo de Barnum, que terminan con momias que terminan quemándose en su famoso incendio, o la adquisición de una de estas momias con algunos otros elementos por el fundador de la Iglesia de los Mormones. En La Plata, ya en la década de 1880, el contexto era diferente. Las momias egipcias estaban nuevamente asociadas al interés por el pasado, pero un pasado concebido de forma radicalmente distinta. Y ahí es donde entra este hombre que es Dardo Rocha, el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires, y quien trajo estas momias y parte de la colección del Museo de la Plata y las donó al mismo. Tanto Rocha como el perito Moreno compartían con otros porteños de ese momento la idea de los contactos de alguna manera interoceánicos entre las poblaciones originarias americanas y el antiguo Egipto, de formas bastante diversas. Hay estudios de esto es un contexto donde se viene publicando esto se viene publicando alrededor de esto, sobre todo por una figura central que es Vicente López. Se viene publicando de esto en Buenos Aires desde 20 años antes, y por la correspondencia entre el perito Moreno y Dardo Rocha sabemos que ambos creían, sin lugar a dudas, que era necesario tener una sala egipcia, era necesario estudiar el pasado del cercano Oriente Antiguo, básicamente para entender la arqueología americana. Es el contexto también en que se venían realizando las primeras excavaciones, etc. Había también interés en el pasado local, y ya desde un par de décadas antes la arqueología en Europa, sobre todo la misma idea de prehistoria, la encontrábamos en las discusiones, incluso en el diario, en el Río de la Plata, que a través de excavaciones arqueológicas se podía conocer un pasado no escrito. Todas estas personas, todas participaban en estas discusiones. No vamos a ahondar en eso, ya que la UNIP en su canal de YouTube tiene un video al respecto. Después les dejo el link si les interesa. Luego vamos a señalar que Dardo Rocha se reserva una parte de esta colección para él, y otra parte la dona al museo. Entre ellos tenemos 2 momias grandes con sus ataúdes, una momia pequeña que hoy están en el museo, y una serie de objetos de los cuales están expuestos algunos, los otros se mantienen en depósito. Esta foto la elegí porque es una de las varias fotos, la vamos a agrandar, ya que es un PowerPoint, la podemos agrandar porque Dardo Rocha se sacó una foto con su colección egipcia detrás. Acá ven un montón de uyeptis, de estatuillas funerarias, cosidas a unos paneles. Afortunadamente, cuando se remata el contenido de la casa de Dardo Rocha, hace muy poco, si no me equivoco, en el año 1974, el nieto de Dardo Rocha, uno de los nietos, hace un inventario mecanografiado de cada una de las piezas egipcias que tenía la colección, que lamentablemente se venden, se dispersan, pero afortunadamente conservamos los datos mecanografiados de las piezas que la integraban. Esto lo mostramos a propósito de esto, después lo va a retomar Belén, el contexto arqueológico de estos ataúdes. Esta es una de las piezas que dona
Dardo Rocha al Museo de la Plata. Cuando Dardo Rocha va, se estaban excavando diversos sitios en Egipto. Había excavaciones, o sea, sitios que proveían objetos para el comercio, el intercambio y para que el mismo Museo del Cairo los donara / vendiera. De hecho, sabemos que se estaba excavando Ajmim cuando Dardo Rocha, en el sur, en Egipto, cuando Dardo Rocha visita Egipto. Él tenía en mente, después vamos a tener, no es tema de hoy, pero un ingeniero uruguayo, Biglione, que va a adquirir una de estas momias de Ajmim para la misma época, un amigo de Dardo Rocha. Dardo Rocha iba a buscar eso, no lo encuentra, lo que consigue son unas momias muy particulares de las que vamos a decir algunas palabras ahora. Para dar un ejemplo, otro de los sitios que se excavaba era Sácara. Este es un Ushepti, una estatuilla funeraria de un general, Imira Mesha, un supervisor del ejército. Acá está roto, pero sabemos que decía Samético, y su nombre sigue en la espalda, Neb-Pegeti, que era el hijo de una señora llamada Tasherite Nasset, como dice la estatuilla. Bueno, este es justamente un personaje conocido de la dinastía 26, Samético Neb-Pegeti. Acá tenemos de la obra de Lepsius una descripción de su tumba en Sácara, cuyos objetos estaban dando vueltas en el mercado legal y no legal en la época en que Dardo Rocha visita Egipto. Acá, vamos a achicar un poquito, acá vemos el primero de los ataúdes de los que vamos a hablar, después, cuya momia después retomará Belén, que es una mujer. No voy a hacer más indicaciones sobre edad y eso, porque lo van a mencionar luego. Sí que se llamaba Tadimentet. Ahora volvemos a estas dos filminas para hacer unas especificaciones sobre el ataúd. Acá encontramos su nombre. Tadimentet es un nombre difícil de traducir, en realidad no es difícil la estructura del nombre, la que fue dada por, la que en realidad X dios o diosa dio. Mentet es una diosa leonina muy poco habitual, es el único nombre conocido con el nombre Mentet. No sería raro que fuese una ortografía tardía para Tadia Munet, que es un nombre en extremo mucho más común, y que la pronunciación de ese momento posiblemente llevase a escribirlo de esta manera. El nombre de su padre, Jeru-Hetep o Jorjotep, es otro nombre muy común, y el nombre de su madre está deteriorado, pero se lee la señora de la casa, Didi Bastet, que es otro nombre relativamente común. Acá traje una foto reciente y después de la última restauración que tuvo el ataúd, para que lo puedan apreciar. Es un ataúd muy complicado de datar y atribuir. Es un ataúd de posiblemente inicios de la época tolemaica, que pertenece a un grupo de ataúdes que recién en los últimos años han comenzado a llamar la atención y recibir estudios y bibliografía al respecto, que parecen indicarnos una creciente regionalización a partir de inicios del siglo IV a.C. A partir de ese momento comienzan a verse de forma mucho más concreta estilos locales. El ejemplo paradigmático es la ciudad de Ajmim. Comienzan a verse cada vez estilos locales más definidos, prácticas locales en cuanto a costumbres funerarias, en cuanto a la elección de textos, etc. Lamentablemente, esto, como va a hablar Belén, estos cementerios son muy poco conocidos, sobre todo los que se excavaron en el siglo XIX, de los cuales no hay muchos datos de contexto, y muchas de estas piezas, como las que están en Buenos Aires,
llegaron sin ningún dato referente a su lugar de origen. Lamentablemente, Dardo Rocha menciona que estas momias las acompañan unos papeles donde se detalla el lugar de origen. Pero estos papeles aparentemente no llegaron hasta la actualidad, lo que es, en términos generales, incluso para el conocimiento de las prácticas funerarias tolemaicas, una catástrofe. Porque este ataúd parece ser por ahora uno de los pocos representantes de su tipo, y no hay ninguno de estos representantes que esté atribuido. Hay ataúdes parecidos que vienen sobre todo del área menfita, de las necrópolis que rodean a la ciudad de Menfis, la segunda ciudad más importante en época tolemaica, y otros que vienen de la otra punta de Ajmim, que son relativamente parecidos. Pero no encontramos ninguno con las características que tiene este, lo que es muy lamentable, porque nos hubiera permitido esos papeles que menciona Dardo Rocha resolver uno de estos grupos más estilísticos. En el caso de esto, Dardo Rocha lo fecha en el Reino Nuevo, lo que era correcto en ese momento, porque sabemos que los periodos intermedios y esas cosas son mucho más recientes, es el siglo XX, la historia de la egiptología. Esta gente utiliza la clasificación del Barón von Bunsen, para el cual el Reino Nuevo va entre el 1500 a.C. y la época de los romanos. Por lo cual el Reino Nuevo es una especie de paquete donde cae todo lo que es posterior al comienzo de lo que nosotros llamamos Reino Nuevo. Vemos algunas cuestiones centrales que vemos en todos los ataúdes: el retrato de la difunta, con unas especies de flecos que se vuelven más característicos en época tolemaica, su collar, la diosa Nut, que está protegiendo su pecho. Debajo vemos a los 4 hijos de Horus, en un orden que no es el más común. Son los dioses que protegen los órganos, ya como lo va a mostrar Belén, en estos casos ya no hay, hace mucho tiempo no hay vasos canópicos, etc., salvo en aquellos casos muy puntuales de gente de la élite, de gente del techo de la élite. No hay vasos canópicos para el común, para la mayoría de los entierros, y por eso los hijos de Horus ocupan un lugar central, que son los que protegen, entre otras cosas, esos órganos. Ocupan un lugar central en el ataúd. Los vemos acá distribuidos, y acá vemos a Re Aractes, como vemos en las estelas que acompañaban a muchos entierros, adorado por la difunta, por Tadimentet. Acá vemos a Anubis parado sobre un estandarte. La decoración es muy simple. Acá vemos una forma que puede ser o el carnero de Méndez o el dios Amón, depende cuál hubiese sido la procedencia de este ataúd, que, como dijimos, es un tema especialmente interesante. Acá vemos algunas vistas previas a la restauración, donde se ve también se ve el nombre deteriorado de la madre, el nombre de su padre y su nombre, en la parte frontal del ataúd. Vemos que el estilo es bastante pobre, algo que comparte con otros ataúdes tolemaicos, donde por una serie de características, cambios en época tardía y tolemaica, en la configuración económica egipcia, algunas personas que antes, no me voy a detener en eso, pero solamente por el horario, pero solamente a título informativo, acá una cita del cuento de Setna, un cuento muy famoso en Demótico, y un enterramiento descubierto en los 90, la mayor parte de la población de Egipto se enterraba directamente en el suelo, o sea, se morían y la tiraban a un pozo, que es como dice Setna. Acá vemos que en Sácara una persona cubierta de esterillas. Momificarse y enterrarse en un ataúd, por más que fuese muy humilde como este caso, era algo costoso. Lo que comenzamos a ver a partir de época tardía es que ciertas personas no tienen recursos, y a partir de época tolemaica no tienen dinero. En época tolemaica ya hay dinero, lo que
transforma la economía, permite el ahorro en moneda, etc. Cambia sustancialmente el panorama económico. La gente no tiene, primero no tiene recursos, luego no tiene dinero amonedado para enterrarse. En algunos casos vemos que tienen para acceder a algo que trata de imitar las prácticas de la élite. En este caso, uno de los problemas es identificar quiénes son estas personas que probablemente tengan acceso a una pequeña renta agraria. Pueden ser algunos de estos soldados a los que se les da tierras, como los que habla Herodoto y que conocemos de los papiros tolemaicos. Lo más probable es que sean pequeños campesinos que no tienen acceso a nada más que a una pequeña renta que les permite un ahorro para adquirir un ataúd de estas características y momificarse. Lo que, como va a hablar Belén, era algo que hasta hace poco estaba en duda, si se momificaba. El otro ataúd es un ataúd que quizás venga del mismo contexto, no lo sabemos. Los ataúdes incluso de un mismo sitio son muy diferentes en este periodo. Recubierto con una sustancia negra, es un ataúd que era anónimo hasta que nosotros descubrimos su nombre, que sobrevivía en un costado del ataúd cuando recuperamos sus inscripciones, un señor que se llama Herwatch, un nombre también muy común. Acá vemos su retrato. Y en este caso puse un ejemplo. Este lamentablemente es un ataúd que está en el mercado de antigüedades, no está en una colección, es un ataúd de una colección privada, pero que nos da una idea de cómo se hubiese visto el ataúd de Herwatch, este de acá, donde sobre parte del collar, si lo ven cerca se ve el círculo rojo de la diosa. Ven cómo se vería cuando el ataúd no había sufrido tanto deterioro. Este es un ataúd de un personaje que se llama Petatum. Y justamente este Petatum, que acá vemos su retrato, lo interesante es que tiene un cargo de sacerdote, el Osiris, el nombre está más abajo, Petatum, un cargo de sacerdote Wab, que es un cargo pequeño y que sabemos que recibía una renta muy escueta, que quizás le permitiese acceder a este tipo de entierros. Ahora yo retomo más adelante y ahora Belén les va a hablar justamente de lo que hay dentro de estos ataúdes. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a todos y todas las que están participando en este momento. Ahí está. Voy a compartir mi pantalla entonces. Bueno, voy a acomodar esto porque ahí está. Bueno, vamos a entonces hablar un poco sobre quizás puntualmente este caso de estudio, que tenemos estudios multidisciplinarios, es decir, muchas disciplinas hemos estado trabajando desde diferentes perspectivas en la colección de los ataúdes y las momias del Museo de La Plata, para luego retomar, como bien mencionó Diego, con el caso de otra pequeña momia llamada de esa forma, vamos a ver exactamente qué es, más hacia el final. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de las momias que han sido traídas y donadas al museo por Ardo Rocha. Parte de este análisis, el objetivo fue trabajar sobre el contexto, como mencionó Diego, la datación, la decoración de los ataúdes, las inscripciones, los pigmentos, la construcción, las formas en que se disponían las diferentes maderas para poder hacerlo, y por supuesto las técnicas de momificación. Acá lo que tenemos es un fechado. Este fechado ha sido un fechado radiocarbónico que nos ha dado básicamente lo que vemos acá, digamos, este 2270 más menos 60, que calibrándolo, llevándolo a nuestro calendario, sería aproximadamente hacia el
78, momento de las últimas dinastías indígenas, inicios, ¿no es cierto?, y última parte del periodo persa, ¿no? Digamos, para que tengamos una idea de cómo también tenemos que trabajar con los diferentes elementos, en este caso con los fechados, que son muy problemáticos. ¿Y por qué esto es muy problemático? Bien, como mencionó Diego, tenemos un gran problema que tiene que ver con la perturbación del registro arqueológico. A la hora de intentar nosotros contextualizar algo, elementos que no tienen contexto, ahí tenemos un gran desafío. Es decir, si nosotros como arqueólogos tenemos que trabajar sobre determinado elemento que no sabemos su procedencia, su contexto de hallazgo, digamos, y todos los elementos que lo vinculaban hacia alrededor, prácticamente no tenemos mucha información. Hoy en día lo que se intentó hacer y lo que hemos hecho en sucesivos años ha sido justamente intentar dar luz sobre algunos de estos entierros, ¿no es cierto? Y más que nada estos grupos sociales que habrían sido inhumados, como vemos acá, tenemos algunas imágenes de diversos sitios donde prácticamente tenemos momias de este estilo, como pueden ver, están reducidas básicamente a piel y huesos, sacados del contexto, ¿no? Como vemos acá, esto está totalmente modificado por la acción antrópica del hombre, colocado de diferentes maneras, pero no tenemos básicamente muchos recursos para poder conocer cómo eran realmente estos hallazgos. Las primeras menciones, más que nada, son de excavaciones de 1908, 1927, donde había menciones al pasar de este tipo de ataúdes, ya que no son los ataúdes más característicos, ¿no?, que se estarían buscando para donar a los grandes museos o para las colecciones privadas, ¿no?, que son ataúdes que quizás no llamaban mucho la atención y eran, digamos, bastante dejados de lado y con algunas menciones al pasar. Acá tenemos algunos otros ataúdes también, ya de excavaciones más modernas, como podemos ver, llevadas a cabo en diferentes lugares, por diferentes misiones arqueológicas, como, hay checos trabajando en este lugar, hay gente del Museo del Louvre, hay, digamos, multiplicidad de personas trabajando, pero siempre aparecen en contextos más bien secundarios, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué es esto. Pero como pueden ver, el registro arqueológico está totalmente perturbado. Es decir, lo que tenemos de este tipo de registro es lo que ven acá. Huesos reducidos, digamos, a la nada, muy pocas evidencias de momificación, ataúdes prácticamente desintegrados. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros coincidimos es que realmente somos dichosos y realmente tenemos, digamos, una fuente muy grande de conocimiento en nuestros museos para poder abordarlos, y son casos que realmente nadie los ha abordado justamente por las condiciones propias del registro, ¿no? Con lo cual tenemos una gran ventaja. Ahora bien, ya Diego mencionó que tenemos diferentes lugares de procedencia, que puede ser Ajmín o las necrópolis menfitas. Acá tenemos algunos casos, las necrópolis menfitas. Para quienes no se ubican, Menfis se encuentra a 20 kilómetros al sur del Cairo. Y acá tenemos algunos de estos trabajos, digamos, por ejemplo, del 97, digamos, del 92 y algunos más actuales, en donde, por ejemplo, vemos por ejemplo, mastabas, como en este caso, que son mastabas de la dinastía 5, que son espacios que se van reutilizando hacia el periodo tardío para hacer estos entierros, digamos, donde son generalmente o en la arena directamente del desierto, como mencionaba Diego, o dentro de estas mastabas que se conservan de una mejor manera. También tenemos en la región de la Nubellón, que ha sido un centro administrativo y residencia de los sacerdotes y embalsamadores, donde también se han encontrado múltiples entierros, como podemos ver acá. Y también tenemos en la región de la mastaba de Ajet-Hetep, tenemos algunas imágenes, ¿no?, que nos dan cuenta de ya entierros un poco más elaborados, quizás, ¿no? Y mucho mejor conservados, donde tenemos una mayor inversión de recursos. Pero, como bien mencionaba Diego, en el cuento tan famoso de Sedna, acá vemos nuevamente esto de los cuerpos envueltos en estas esterillas que él estaba mencionando, ¿no? O sea, acá tenemos este tipo de entierros, a su vez, de la mano con entierros, como vemos, con una gran diversidad, como estamos viendo. Y realmente son entierros muy numerosos, generalmente. Entonces, perdón. ¿Qué podemos, digamos, para
hacer algo sintético, ¿qué podemos saber, digamos, de este tipo de inhumaciones? Básicamente que eran colectivas, que están reocupando estructuras de tiempos anteriores, que son de baja calidad si nosotros lo comparamos con los entierros de las élites o los entierros que nosotros generalmente conocemos de las grandes colecciones, que tiene un repertorio decorativo, es homogéneo, digamos, hay diversidad, pero tiene algunos elementos en común. Hay ausencia de titulaturas, escaso ajuar funerario, muy poco ajuar en el caso que se haya encontrado. Con el caso de las momias del Museo de la Plata no lo sabemos, porque como no tienen contexto, no sabemos exactamente, digamos, si algunas de las piezas que donó la Rocha habrían venido de la mano, digamos, del conjunto arqueológico o no. Y la modificación parece como incompleta, simple y mucho más expeditiva, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es una baja inversión de recursos y tiempo en lo que nosotros lo comparamos con la élite, pero hay una inversión de recursos importantes, y eso hay que tenerlo en cuenta, y una gran variabilidad por sobre todas las cosas. En este caso, nosotros para abordar el tema de la momificación, sabemos que la momificación, digamos, es esta forma artificial, antrópica, ¿no es cierto?, de poder conservar el cuerpo por diferentes técnicas. En este caso, los egipcios caracterizados, ¿no es cierto?, por este gran método que muchas veces, digamos, se lo ve por fuera del complejo ritual al cual habría pertenecido. Es decir, la momificación es solamente una técnica de un complejo, digamos, simbólico y mágico que es muchísimo mayor y que siempre se debe tener básicamente en cuenta. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros la momificación en la actualidad? Bueno, los egipcios, por una cuestión básicamente de decorum, no habrían, digamos, dejado huellas, ¿no es cierto?, sobre la momificación, sobre la técnica de momificación en sí misma tal cual la pensamos nosotros, ¿sí? Acá tenemos algunas imágenes que tienen que ver más que nada con la purificación de estos ataúdes de época tardía. También hay papiros, ¿no es cierto?, como el papiro RIN 1 y 2, que muestran diferentes, digamos, ejercicios y determinados rituales, pero más que nada el punto mágico y simbólico, no tanto no de la técnica en sí misma. Entonces, nosotros para poder abordar justamente la momificación de estos personas que han sido inhumadas, ¿no es cierto?, en estos entierros, que intentamos justamente poder recabar un poco de información, teníamos antiguamente, como bien mencionó Diego, básicamente este tipo de experiencias, ¿no? Experiencias que tienen que ver con estos desvendados que tienen más que nada que ver con esto, ¿no? Con un entretenimiento que eran a nivel público, ¿no? Y que por supuesto este tipo de desvendados lo que va a lograr es la destrucción por completa, ¿no es cierto?, de lo que quedó de este individuo y de lo que lo contiene, es decir, sus vendajes, su ataúd y, digamos, todos los elementos también que componen, digamos, esta inhumación individual, ¿no? Porque no tenemos un contexto arqueológico en general. Acá vemos las típicas, como mencionó Diego, estos típicos eventos tan famosos, con personajes tan conocidos para la egiptología, ¿no es cierto?, en donde vemos el resultado, ¿no? Es decir, acá vemos el resultado, que es una momia completamente desvendada y completamente perturbada. Ahora bien, en el caso de los estudios que hemos realizado en 2010 y 2011, que tiene que ver con esto, ¿no?, con los estudios puntualmente de los individuos que están dentro de estos ataúdes, como sabemos tenemos, digamos, un ataúd femenino con una momia femenina, un ataúd masculino con una momia masculina. Lo que pudimos hacer es justamente llevar un estudio a cabo de lo que nosotros denominamos desvendado virtual por medio de la técnica de tomografía computada. Acá podemos ver que sin tocar un solo lienzo de una de las vendas, uno puede, por medio de estas técnicas, poder trabajar puntualmente con diferentes capas sobre, digamos, todas las capas, de la redundancia, de estos componentes, de estas momias, de los ataúdes y de los pigmentos, para poder ir viendo justamente un montón de elementos que son los que vamos a ir trabajando ahora, ¿no? Acá tenemos, vamos a retomar estos estudios de tomografía computada, pero tenemos que mencionar que puntualmente la primera examinación que se hizo de estos ataúdes fue en 1980 por el doctor González Toledo en el Sanatorio Argentino de La Plata, pero ya hacia 2010 y 2011 se llevaron a cabo estos estudios, algunos de los que vamos a ver algunas imágenes ahora, con tecnología
digamos, mucho más sofisticadas, justamente por el paso del tiempo, que nos sirvieron para reconfirmar y para poder trabajar sobre nuevos datos que tienen que ver con la momificación, digamos, este proceso de momificación, y con la salud de estos individuos. Bueno, empezando un poco por la momia masculina, como acá podemos ver, acá tenemos las diferentes fases, ¿no es cierto?, para ver cómo tenemos la momia, la disposición, los vendajes y justamente los elementos óseos que van quedando con una gran degradación, vamos a ver por qué. Confirmamos que es un individuo de sexo masculino que aproximadamente habría llegado a una edad entre 40 y 50 años. Las características de la momificación de Herwot tienen más que nada que ver con que acá podemos ver la típica cranotomía transnasal, es decir, la perforación del hueso etmoides, ¿sí? Para poder, vamos a por acá, para poder, digamos, retirar el cerebro, ¿sí? En este caso hay restos de meninges, estos no son ni vendas ni resina, como va a ser el caso de Tadimentet, y acá podemos ver que también se le han aplicado ojos artificiales, ¿sí? Como podemos ver acá, probablemente algún componente muy parecido a la cera por la densidad. Cuando vean esto que está acá en pantalla, HU significa unidades Hounsfield, es la forma en que en los estudios radiológicos se miden las densidades, que es lo que nos permite reconocer los diferentes materiales, ¿no? Si es hueso, qué tipo de tejido es, ¿no es cierto?, que es lo que se usa actualmente para las tomografías que utilizamos en nuestra actualidad, ¿no? Entonces acá vemos nuevamente que estas órbitas fueron, digamos, llenadas con lino y se les aplicaron estos típicos ojos artificiales, ¿no?, que son muy típicos de este momento. También lo que vemos acá es que, como bien mencionó Diego, para este momento no tenemos evidencia para este tipo de entierros de vasos canópicos. ¿Por qué? Porque no tenemos básicamente un entierro como un bello entierro, digamos, como mencionan los egipcios, que acompañado de todo el ritual, la pompa funeraria, sino que son entierros que están mucho más simplificados, son inhumaciones que simplifican muchísimo de lo que tiene que ver con el componente mágico y ritual dentro de los ataúdes y dentro de justamente los cuerpos que son albergados allí. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos encontramos? Material de relleno. Este material de relleno que vemos acá son lo que se denominan más que nada paquetes viscerales. Estos paquetes viscerales tienen que ver más que nada con muchos de estos elementos que se extraen del cuerpo. Si ustedes recuerdan, una de las formas, Herodoto, quien visita Egipto, es el 450 a.C., él va a mencionar diferentes métodos de momificación de acuerdo a los recursos invertidos, ¿no es cierto?, lo que él le cuentan en un determinado taller de embalsamamiento. Es algo que es muy discutible, que es algo para charlar por mucho tiempo, porque podemos discutir claramente con estos casos, ¿no?, la gran variabilidad que existía en los métodos de momificación, ¿no es cierto? Pero sabemos que uno de los métodos, básicamente el primero y el segundo método, estaban más que nada referidos a una incisión, como podemos ver acá, ¿sí? En este caso está invertido, este caso sería en el abdomen izquierdo, una incisión donde se extraían los órganos, ¿sí? Y luego se procedía al lavaje y todo lo que se menciona, ¿no es cierto?, en estos relatos. Acá lo que sabemos es que, si bien hay una incisión, lo que vemos es que estas vísceras habrían sido retiradas y probablemente habrían sido tratadas con natrón o con algún otro tipo de sustancia de forma más bien expeditiva y reingresadas en el cuerpo, ¿no? Es decir, estas vísceras que estarían resguardadas en estos vasos canópicos, en este caso, al no tenerlos, vuelven al cuerpo y vuelven a estar preservadas allí. Lo que vemos acá exactamente es eso, son estas vísceras, ¿sí? Envueltas en este lino con mucha resina, que es el material adherente, digamos, y que tiene mucha densidad, como podemos ver acá también. Vemos también, en el caso de la momia masculina, miembros artificiales, es decir, muchos de los miembros se terminan descomponiendo, como sucede con los ojos, por ejemplo, o con el caso de los, digamos, del pene. Sucede que básicamente se descomponen, digamos, se deshidratan por completo y se desintegran. Entonces, una de las formas de básicamente poder preservarlos es por medio de miembros artificiales que están recreando justamente la forma de estos miembros, como sucede, por ejemplo, con los ojos, o en este caso, digamos, con el pene, en donde básicamente lo que va a haber es, por ejemplo, elementos como puede ser madera o cera, que están, digamos, formando parte de este tipo de tratamiento.
Acá podemos ver nuevamente y de forma más clara la incisión abdominal que les estaba mostrando antes, ¿sí? Que está del lado izquierdo, ¿sí? Como podemos ver acá. Se ve muy claramente, tenemos la pared abdominal y tenemos claramente acá una disrupción que es propia justamente de este proceso de embalsamamiento, en donde se ve claramente también que hacia adentro se han colocado muchos de estos elementos y componentes de lino, ¿no? Como podemos ver acá, y todos los vendajes. También pueden ver acá, en esta vista, pueden ver acá básicamente el espesor de los vendajes. Son momias que tienen muchísimos vendajes, mucha cantidad de lino y mucha cantidad de resina. En cuanto al estado de salud, acá podemos ver algunos elementos importantes, ¿no? Que es lo que nos permite ver la tomografía computada, que a su vez nos permitió reconfirmar algunos de los estudios que se habían hecho en 1980. Lo que se puede ver es que hay múltiples lesiones osteolíticas o lesiones que se denominan de sacabocados, son lesiones, como podemos ver acá, que se ven muy claramente de, digamos, probablemente se puede pensar en algún tipo de mieloma múltiple. Esto, digamos, no se puede determinar, ya que la única forma de hacerlo es por medio de una muestra y análisis del tejido, pero podría ser una de estas causas. Acá vemos que Herwatch estuvo afectado durante mucho tiempo para llegar a este tipo de nivel. Pensemos que sabemos que la edad de muerte habría sido entre los 40 y 50 años, donde tenemos que tanto ambos fémures como el maxilar inferior, la tabla interna del cráneo, por sobre todo, y los senos maxilares con pérdidas, muchas pérdidas dentales, habrían sido, digamos, pueden haber sido el motivo seguramente de esta causa de muerte de este individuo, ¿no? Acá vemos también cómo esto habría afectado a lo que sería la cavidad oral, donde, como les mencionaba antes, con muchas de estas pérdidas dentales y este tipo de lesiones, ¿no? En el caso de la momia femenina, vamos a avanzar ahora, Tadimentet, digamos, sabemos que se ha confirmado que pertenece, digamos, al sexo femenino y que la edad de muerte habría sido entre 20 y 30 años aproximadamente, ¿sí? Acá podemos ver algunas de las imágenes que nos permiten ver el ataúd, los vendajes, ¿sí? Y la disposición propia del cuerpo. Acá vemos también que, digamos, el hueso etmoides, digamos, la lágrima cribosa ha sido perforada, ¿sí? Para poder ingresar. En este caso hay remoción por completa de lo que serían meninges de cerebro, pero se ha colocado resina, que es lo que podemos ver acá, con la cabeza levemente inclinada hacia la izquierda, digamos, posición supina, en donde se habría solidificado esta resina que estamos viendo acá. También vemos que hay material de relleno, no tan claro como en el caso de Herwatch, es decir, acá vemos que hay material de relleno, pero no podemos identificar de forma individual estos paquetes viscerales, sino que vemos como un relleno que le habrían colocado, y este relleno podría haber sido no solamente elementos de lino, sino también elementos como, por ejemplo, arena o paja, para poder, digamos, mantener al cuerpo, digamos, poder preservar mejor la forma del cuerpo. Pero uno de los elementos más interesantes que presenta la modificación de Tadimentet es la presencia de un tapón rectal. Heródoto menciona que en uno de dos métodos de modificación, que tienen que ser como los más económicos o los métodos que tienen menos inversión de recursos, tienen que ver con, digamos, lo que se llama momificación per annum, es decir, un tipo de momificación donde se colocaban determinados elementos por medio de un enema, se procedía a una técnica que denominamos enema liquefactor, en donde muchos elementos que pueden ser, digamos, materiales procedentes del enebro, ¿sí? O del cedro, aceites, sean introducidos, disuelven los órganos y se coloca un tapón rectal. Pasado un tiempo, estos los habrían descompuesto y por medio de presión en la región del esternón, como podemos ver acá que también se encuentra desarticulado, se habrían extraído el resto de los fluidos, ¿sí? Porque acá en este caso no tenemos una incisión como tenemos en el caso de Herwatch, ¿sí? Y luego se habría colocado este tapón rectal en la zona la zona rectal, la zona vaginal y demás, un tapón que destruye bastante toda esta región, pero que preserva, como podemos ver acá,
toda esta región, pero quedó muy bien, digamos, no son muchos los hallazgos de este tipo de elementos en estas momias. Como ya mencionamos, son momias que generalmente no son tan estudiadas, con lo cual realmente ayuda muchísimo y contribuye muchísimo a dar luz, más que nada, a este tipo de momificación y este tipo de técnica. Bueno, el tema de los vendajes, acá vemos básicamente que el tema de los vendajes, la momia femenina y la momia masculina, digamos, tienen un tipo de vendaje que es similar, digamos, se vendan los miembros de forma separada y luego se incluyen en, digamos, en el vendaje común, como podemos ver, pero sí sabemos que la momia masculina, como podemos ver acá, se le habría colocado un sudario que está muy bien preservado, algunos elementos en esta zona del cráneo también, y en el caso de Tadimentet lo mismo, pero se encuentra mucho más dañada. Todo esto que vemos acá es una capa de resina muy importante, como podemos ver, que tienen, y eso también aumenta muchísimo el peso, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, que tienen estas momias. Dentro también de estos vendajes, en el caso de Tadimentet, trabajando con Diego hace algunos años, hemos podido encontrar algunos de estos elementos, algunos elementos de cartonnage, que son como placas de cartonnage que habrían sido depositados, digamos, dentro de estos vendajes, o de amomia, o básicamente se habrían destruido, pero encontramos acá algunos elementos, digamos, muy interesantes que nos dan la pauta de justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? Al no tener vasos canópicos se podrían colocar 4 placas con los hijos de Horus en su lugar, como antes mencionó Diego, en el caso también de la decoración externa del ataúd, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a una tercer momia, que ya ahora Diego se va a explayar mucho más en cuanto al contexto historiográfico, digamos, y la problemática que refiere esta momia. Yo me voy a restringir ahora al estudio puntual de las tomografías computadas que les hicieron para luego darle pie a Diego para que pueda continuar para explicar el porqué, ¿no es cierto?, de este gran problema y este gran hallazgo en el Museo de la Plata. En el Museo de la Plata existe esta momia, que es muy conocida como paquete funerario, mal llamada paquete funerario, después Diego va a explicar por qué, pero que nosotros denominamos momia defectuosa, también más vamos a explicar por qué, en donde aparentemente, ven que el tamaño es muy reducido, se pensaba en un momento que era la momia de un niño, ¿no? Es decir, una momia de un niño a escala de niño, que habría sido donada al museo. Ya en las tomografías anteriores se pudo avanzar más sobre, digamos, realmente el componente, digamos, el interior de este paquete, por llamado esta momia defectuosa, pero vamos a empezar un poco por el tema, avanzar por el tema de la decoración. Ya vamos a ver algunos elementos más que aparecieron más tardíamente, ¿no es cierto?, en el museo, pero básicamente tenemos 4 registros, de los cuales podemos ver más fácilmente 2, porque acá tenemos muchos vendajes que nos lo impiden. En este caso tenemos una cama funeraria, donde se observarían básicamente los vasos canópicos que mencionamos antes en esta región, y acá tenemos algunos dioses que se encontrarían arrodillados, así que podemos ver muy levemente. Ahora bien, las tomografías, ¿qué es lo que nos mostraron? Nos mostraron que no se trata de un niño, que no es un cuerpo completo, es el cráneo de un adulto, ¿sí? Un cráneo que no tiene ningún tipo de elementos, de elementos de tejido blando, ¿sí? O sea, un cráneo que ha sido descompuesto, que ha estado un largo tiempo producto de descomposición, podemos pensar en muchas teorías, pero que luego habría sido retomado y habría sido momificado en lo que sería, en este caso, sería como la reconstrucción de un falso cuerpo, ¿no? Que le da como una entidad y una totalidad a este individuo, en cierto sentido. Acá lo que podemos ver es, la tomografía computada nos muestra un cráneo, ¿sí?, sin el maxilar inferior. Acá vemos, lo que vemos acá es el cartonnage que vemos aquí bajo los vendajes, con los vendajes, también en este caso de las sandalias lo mismo, y algunos elementos que vamos a ver exactamente qué es lo que son. Y acá tenemos exactamente cómo se vería la reconstrucción. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que el maxilar inferior está ausente y hay una fractura
en la base del cráneo, ¿sí? Podemos ver acá. Que probablemente haya sido post-mortem, ¿no? Y que el cráneo, a su vez, tiene un tratamiento que ha sido recubrirlo con yeso o con estuco, ¿no? Algo que realmente no, digamos, no es algo habitual, digamos, para este tipo de, no para este tipo de momias porque son muy pocas las que existen, sino básicamente para este tipo de momificación en general. Acá lo que podemos ver es, bueno, ¿cómo podemos saber qué es yeso o estuco? Las tomografías computadas lo que nos permiten básicamente es medir, como yo les mencionaba, las densidades de los materiales y por medio de diferentes algoritmos poder reconstruir estas imágenes 3D como estamos viendo ahora. Bueno, en un arduo trabajo donde se hizo fue justamente es comparar las densidades y lo que vemos acá es que existe tanto en el cráneo como en algunos elementos, vamos a ver ahora, que componen a este mal llamado paquete, muchos elementos de alta densidad que son bastante heterogéneos que están cubriendo el cráneo hacia el interior y hacia el exterior, ¿sí? Y acá también podemos ver que me interesa mucho que veamos el tema también de los vendajes, la cantidad de vendajes que se han utilizado para poder, digamos, contener a este cráneo. Bueno, acá podemos ver un poco digamos, lo que sería una especie de reconstrucción, ¿no es cierto?, de cómo habrían sido los vendajes del cráneo. El cráneo se habría vendado de forma individual y luego se habría integrado a este paquete, digamos, ¿no?, compuesto por vendajes y por otros elementos. ¿Estos elementos cuáles son? Bueno, más allá de lo que vemos acá, que es el yeso, ¿no es cierto?, o estuco, que tiene una gran densidad, como pudimos ver y que se ve muy bien acá, también existen otros elementos, ¿no?, que son de baja densidad, ¿sí?, de baja densidad y muy heterogéneos. Esto que vemos acá un poco y lo que estamos viendo en esta región, que también se puede observar en la vista de acá. Esto que podemos ver acá son elementos que estarían como componiendo este dummy mummy, como se las denomina muchas veces, esta falsa momia, este falso cuerpo, se está recreando, que tiene que ver más que nada con elementos que pueden ser, por ejemplo, pajas, más que nada, o elementos de ese estilo, que son muy bajos en densidad para poder medirlos, con lo cual es uno de los materiales que nos permiten arrojar luz sobre esto, ¿no? Es decir, tiene un gran uso de muchos elementos en su construcción. Ahora, yendo un poquito más a estudios que se realizaron en los últimos años, tanto en las momias de Herwot y Tadimentet, como en el caso de esta momia defectuosa, hacia 2010 se llevaron algunos estudios que hicimos en colaboración con Pratt Institute de Nueva York sobre estos, básicamente, por medio de estudios de rayos X fluorescentes portátiles sobre las momias que están en el Museo de la Plata, ¿no? Lo que nos permitió reconfirmar que se trataba del pigmento rojo, más bien como rejalgar, más que nada por alto contenido de hierro y de arsénico, mientras que en el caso de Tadimentet se piensa que sería hematita, es hidróxido de hierro, más que nada por la ausencia de arsénico y la alta cantidad de calcio y de hierro, ¿no? Esto fue lo que se hizo en 2010, pero más recientemente, hacia 2019 en adelante, en colaboración, digamos, se lo llevó adelante Farah Mars-Gard y su equipo en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se estuvo trabajando con, digamos, como pueden ver, un laboratorio, digamos, de última tecnología, en los cuales se han hecho muchos más estudios y muchos más complejos, ¿no? Esos estudios tienen que ver más que nada con lo que se denomina estudios de Raman o CEMEX, bueno, CEMEX, muchísimos elementos que nos permiten ver justamente cómo ha sido esta composición elemental, digamos, desde ya con mucha más profundidad de estos pigmentos y los materiales que están contenidos en estos pigmentos. Acá podemos ver, digamos, muchas de estas, algunos de estos espectros, como podemos ver acá, en donde vemos que confirmamos la presencia de ocre y más que nada la presencia, ¿no es cierto?, de rejalgar, y los espectros que vemos más abajo, ¿sí?, y las muestras que están en este caso, tienen que ver con, son estudios de alta resolución, donde se puede observar
la parte dorada de una de las máscaras que ahora va a mencionar Diego, con aleaciones de oro y componente de plata. Esto nos está dando básicamente la idea de un estudio muy avanzado que tiene que ver a su vez con la evidencia de la segregación de la superficie, estos materiales que también se puede observar, metales que se pueden observar y un conocimiento, digamos, muy arduo de esta técnica. El trabajo es muy grande, yo solamente dejo acá, y ahora sí va a seguir Diego, son solamente algunas de las producciones científicas que hemos hecho, donde están varios de estos elementos que estamos mencionando acá, y de los que va a dar cuenta Diego en esta segunda parte. Así que Diego, todo tuyo. Bueno, vuelvo a compartir. Avísenme cuando se vea. Perfecto. Bueno, yo voy a retomar justamente esta momia pequeña, que como dijo Belén, en el museo, americanizándola, la conocían como paquete funerario. El nombre preciso y a la vez muy problemático de esto, dado por los egiptólogos desde fines del siglo XIX, es momia defectuosa, que es una categoría que para lo único que sirve es para poner en su interior a todas aquellas momias que no presenten un cuerpo en perfecto estado en su interior. Es decir, momias huecas, momias con cuerpos con los huesos en un orden diferente al que biológicamente tendrían que tener, momias a las que le faltan miembros y han sido reemplazados por piernas o brazos de madera, etc. Todo este conjunto, o sea, esta pequeña momia caería dentro de este conjunto. Más allá de la existencia de esa categoría de momia defectuosa, nuestro interés era justamente tratar de explicar el por qué tomaron un cráneo que tiene un detalle particular, que es que nunca fue momificado, al menos que no presenta características de haber sido momificado, por qué tomaron un cráneo e invirtieron tanto tiempo y dinero en producir esta pequeña momia. Una de las cosas que queda claro, no solo al observarla, sino por los estudios que se realizaron en el Centro Atómico Constituyentes, los que tuvo a su cargo Faramar Zahragar, esta momia es de una muy buena calidad. Es decir, quienes decidieron hacer de este cráneo deteriorado una momia, decidieron hacerlo con los mejores materiales que podían conseguir. Una de las características, antes de ir a hablar de la momia, es que justamente está rota. Le falta, vemos el cartonnage deteriorado, y le falta justamente la máscara, que conocemos. Esta es una foto de la década de 1950, publicada en el diario El Día de La Plata, donde se la puede observar aún con la totalidad de su vendaje intacto y la máscara que cubría la cabeza. Máscara que desaparece en la década de 1960, pero que recientemente reencontramos en el museo sumamente deteriorada. Al parecer, a alguien en la década de los 60 se le intentan robar, pensando que era de oro, no que era cartonnage, que era lino y yeso recubierto en oro. Se le intentan robar, la destruyen y la esconden dentro de la momia de Tadi Mented, que es donde la hallamos, y pudimos reconstruir buena parte del material perdido. Esta máscara, tanto la máscara como el paquete, nos revelan algunos detalles de la calidad de esta pieza. Lo usual para
momias de época tolemaica con estas máscaras doradas y cartonnage es que el cartonnage esté hecho de hojas de papiro usadas. Es una de las grandes fuentes de papiros, sobre todo de época tolemaica. Hojas de papiro usadas, pegadas tipo decoupage, unas sobre otras y con una capa de yeso. En este caso, no. En este caso se usaron telas de lino nuevas, lo que habla de la disposición de recursos para producir el cartonnage de este paquete. También es posible que la inversión de recursos tuviese que ver con que es una pieza sustancialmente reducida comparado al cuerpo completo de un adulto. Se utilizó lino nuevo, que era un elemento sumamente caro. De hecho, es el elemento más costoso en el proceso de momificación. Las vendas de lino, si bien en muchas momias encontramos, por ejemplo, ropa vieja, etc., las vendas de lino supuestamente las producen los templos, las producen en un contexto ritual, y para adquirirlas hay que pagar no solo el lino, que ya era costoso, sino el contexto ritual en que era producido. El recubrimiento de esta máscara es oro prácticamente puro. Una de las cosas que pudo determinar el estudio hecho por Farah-Marsgaard es que es un ejemplo, como es totalmente esperable para época tolemaica, de oro purificado por el proceso de cementación, a lo que los egipcios conocen desde el Reino Nuevo, pero que se populariza a partir del primer periodo aqueménida, es decir, se populariza ya en el primer milenio. Y esto lo cuento al margen. Una de las cosas interesantes de este estudio es haber brindado una metodología para estudiar este tipo de composiciones de piezas recubiertas en oro, ya que en un primer momento, en un primer estudio, nos mostraba que parecía tratarse de electrum, de una aleación humana entre oro y plata. Lo que llevaría, conociendo cómo es la estructura de producción de las máscaras funerarias en época tolemaica, de lo cual conservamos documentación, nos llevaría a pensar en un fraude. Es decir, que el oro en época tolemaica solo lo vendía el Estado. La producción de máscaras, de este tipo de máscaras y cartonnage, estaba reservada solo a quienes podían adquirir en una suerte de subasta pública la concesión, quienes adquirían la concesión para fabricar este material funerario para determinado lugar, y el Estado, a partir de haber ganado esa concesión, les vendía el oro necesario, obviamente contado al detalle, para producir las máscaras. Lo primero que uno podía pensar es que básicamente se estaban quedando con oro y reemplazando parte de la composición por plata. Bueno, no es el caso. El caso es que se estaba midiendo mal la composición justamente por este proceso donde con el paso del tiempo una cantidad mínima de plata que tiene este oro casi puro se va hacia la superficie, los que nos hace poner en duda varios estudios publicados sobre máscaras de época tolemaica. Se puede determinar así, sin lugar a dudas, que el oro utilizado, como era esperable, es prácticamente puro. Ahora sí vamos al contexto en que se hubiese, aparentemente, en que suponemos, se creó esta momia pequeña. Tenemos un cráneo que es recuperado, un cráneo que nunca fue momificado, es decir, nos hace pensar en principio que no es una momia que se destruyó y la recuperaron, como tenemos ejemplos en ese caso, ejemplos tardíos, no es una momia que fue vandalizada, por ejemplo, y fue reconstruida, sino que es alguien que murió en algún lugar y en algún contexto que desconocemos, pero que impidió la momificación, y además el cadáver no pudo ser recuperado hasta que
se encontraba prácticamente desaparecido o deteriorado. O alguna persona de cuyo cadáver solamente sobrevivió esa parte del cráneo. Y que por alguna razón alguien invierte una buena cantidad de recursos en transformar, en devolverle un cuerpo a esta persona que murió en alguna circunstancia que impidió su momificación. Esto nos trae a la mente una práctica de la cual tenemos, una práctica que menciona Heródoto, pero que tenemos bastante evidencia a partir de época tardía en adelante, que son aquellas personas que mueren en asociación al río. A partir de época tardía, todas aquellas personas que morían ahogadas o atacadas por un animal de los peligrosos que habitaban el río, un hipopótamo, un cocodrilo, se consideraba que quedaban automáticamente divinizadas. Y se les aplicaba una palabra egipcia que viene del antiguo verbo favorecer, pero que va a terminar siendo asociada posteriormente al concepto de santidad, que es Gesi. Es decir, a todas estas, y en copto va a terminar siendo la palabra para ahogado. A todas estas personas que morían en muertes violentas relativas al Nilo, se consideraba de una manera u otra, incluso tenemos de Egipto interpretaciones griegas, tenemos una inscripción, por ejemplo, en griego que interpreta este tipo de muerte como un rapto por parte de las ninfas que vivían en el río. A estas muertes trágicas asociadas al Nilo, se las considera el paso directo a transformarse en un dios. Estas personas luego recibían culto en la localidad en la que el cadáver era recuperado. Si bien no tenemos pruebas directas para afirmar esto, y no hay ningún ejemplo conocido, tenemos ejemplos textuales, epigráficos, en estelas, tenemos ejemplos paleográficos, en papiros, conocemos santuarios de estos personajes divinizados, tenemos ejemplos literarios, como en el caso de Heródoto, es decir, conocemos la práctica con algún detalle, pero no tenemos ningún cadáver que podamos atribuir a una de estas muertes relacionadas al río. Ahí, en este caso, como dice Heródoto, donde aparecía el cadáver, los habitantes del lugar donde aparecía el cadáver tenían que recuperarlo y financiar el proceso de momificación con los mejores materiales, como correspondía a alguien que luego se iba a transformar en un dios, o que ya estaba transformado en un dios. Esta explicación nos parece al menos la única o la más simple para esta momia que se encuentra en el Museo de la Plata y cuyas características no comparte con ninguna otra momia en ninguna otra colección alrededor del mundo. Este caso en el Museo de la Plata es un ejemplo único, no tenemos ningún otro ejemplo de un cráneo al cual se le devuelve el cuerpo a partir de recrearlo con básicamente lino. Por eso es que nos parece, si bien puede seguramente tener alguna otra explicación, que nos parece posible que esta momia se pueda atribuir a uno de estos personajes. Eso obviamente va a quedar para el futuro, para seguir estudiando el cráneo, que pueda ser atribuida a uno de estos personajes divinizados, de los cuales la época tardía va a generar numerosas fuentes y que va a incluir a Menes, al primer faraón en el recuento tradicional, como uno de estos personajes. Menes va a morir y va a ser divinizado
por medio de un hipopótamo que se lo come, que lo mata, como mencionaba Manetonio, y lo podemos ver en el Eusebio Armenio, etc. Otra explicación posible, además de esa, es que se trate de un resto antiguo que es recuperado por alguna razón y que quienes lo recuperan hayan considerado que era necesario devolverle su cuerpo. Ahí ya no tenemos muchos elementos para hipotetizar nada más. La decoración que tiene el cartonnage es de excelente calidad, aunque no la podemos ver toda, la podemos reconstruir con los elementos que se ven a través del vendaje. Para esta época, la estructura y la disposición de escenas en los cartonnages es algo bien conocido. Y una de las particularidades más interesantes, y para nosotros no, pero que genera más interés, es que las bandas laterales del cartonnage no están inscriptas. Es decir, donde esperaríamos encontrar una fórmula de ofrendas con el nombre del difunto, de una punta a la otra, en ambos costados del cartonnage, se encuentran en blanco. Lo que nos hace sospechar, viendo la calidad invertida en un contexto de gente que entendía el egipcio clásico, ya que estos algo que no comenté en su momento, pero todas estas prácticas las llevaban a cabo sacerdotes que se especializaban en producir momias y luego eran cuidadas por un tipo de sacerdote que llamamos coaquita, a los cuales la familia les pagaba una renta periódica justamente para llevar a cabo los rituales funerarios en las tumbas colectivas como las que mostró Belén. Esas tumbas colectivas, sean en el suelo o sean rehusando sitios anteriores, eso es algo que conocemos muy bien, sobre todo a partir de la dinastía 25 en adelante, hasta época tolemaica. Esas tumbas de esos sitios, sobre todo en el área tebana, lo conocemos bien, eran adquiridas por coaquitas junto al título y luego se negociaban. Es decir, esas tumbas, los familiares pagaban un canon por tener a sus difuntos enterrados ahí. Los difuntos, por ejemplo, los difuntos de familias ricas, generaban dinero periódicamente, seguían pagando esa cuota para que los coaquitas llevaran a cabo los ritos que permitiesen la vida en el más allá, y por lo tanto se vendían como fuentes de ingresos. Estas familias de coaquitas se vendían tumbas o momias unos a otros. Se hacía un contrato por lo cual se vendía la momia de fulano de tal, o la tumba de tal, o sea, realmente nombres del Reino Nuevo, en la necrópolis tebana, donde tengo X número de momias que van a producir tanto dinero periódicamente. Es decir, compraban una fuente de ingresos. Gracias a esos documentos, que son bastante numerosos, tanto en demótico como en griego, que es que conocemos con detalle la actividad de los coaquitas. Ahí, en este caso, por eso la ausencia en ese contexto de nombres nos lleva a pensar que es posible que no conociesen el nombre del dueño del cráneo que estaban recuperando. Para ir terminando, con respecto a la procedencia, no tenemos ningún dato. Esta momia fue donada posteriormente al museo por un amigo de Dardo Rocha, por Luis Biglione, pero sandalias muy similares, sandalias idénticas, en realidad no es algo indicativo, pero sandalias muy parecidas se conocen del sitio de Teptunis en el Fayum. Por lo cual, y conociendo el periodo donde visitan estos personajes Egipto, no sería raro que este personaje proceda del área del Fayum. Pero bueno, eso es solamente un indicio que no es necesariamente concluyente. Así que, bueno, eso es lo que les queríamos comentar. Ahora quedamos
disponibles para cualquier pregunta que quieran hacer. La pueden hacer por el chat o hablando. Tenemos tiempo igual para una pregunta cortita, porque estamos un poco excedidos ya de tiempo. Me están pidiendo la sala. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, bienvenidos. Yo, para el que quiera contestarla, hola, Hola. buenas tardes a Diego y a Belén. A Diego no tengo el placer de conocerlo, pero a Belén fue mi profesora en la UNIP hace poquito, así que ya conozco parte de su trabajo y de su pasión por lo que hace, pero se ve que lo que hacen es realmente con mucha ciencia, pero también con mucha pasión. Digo, se nota al hablar. Yo me quedo con esto, o mi pregunta, no sé si incluso vale, digo, pero digo, de acuerdo a lo que se habló hablaron ustedes en esta disertación, digo, por las diferentes técnicas de tratamiento de los cuerpos, además digo, de la posición social, de los recursos económicos, de los periodos, de las regiones. Digo, ¿tiene sentido hablar de momificación y no de momificaciones? Vieron que ahora el plural se utiliza un poco, digo, como para no hablar de familias, sino de familias, digo, con respecto, digo, al- a las diferentes maneras en que tienen los egipcios de tratar el cuerpo para prepararlo, bueno, para la siguiente vida o algo así. No sé quién. ¿Contás vos, Diego, o contesto yo? Bueno, contamos los dos. Como te parezca, si no le contesto. Dale, dale, dale. Yo ya hemos hablado muy largamente ya con Ariel sobre momificación, así que está bueno que escuche también a Sí, Diego. tu comentario es totalmente adecuado y ya hace tiempo la momificación no se piensa como como un procedimiento estándar, como los libros viejos, por ahí no muy informados o de divulgación, señalaban durante buena parte del siglo XX, incluso mencionando esos tipos que describe Herodoto, justamente por una parte la irrupción de los estudios a través de imágenes, estudios radiológicos, lo que nos muestra es que la momificación es un universo excepcionalmente diverso. O sea, sacando cosas puntuales como las momias reales, etc., pero la momificación, ciertamente es necesario hablar de momificaciones y no de un proceso de momificación y atribuirlo falsamente como una práctica única, que además se extienden en estas ideas bizarras que heredamos de la egiptología del siglo XIX, esta idea falsa de continuidad, se extienden casi desde el reino antiguo hasta la época tolemaica burdamente. Bueno, no, sobre todo en época tardía, lo que tenemos que pensar, y eso justamente se ve claramente en los ataúdes y claramente en casi cualquier elemento de las prácticas funerarias, a partir sobre todo de las últimas dinastías indígenas y del periodo tolemaico, es una enorme variabilidad local. De una ciudad a otra, aparentemente estas prácticas cambiaban sensiblemente. Y dentro de un mismo sitio, lo que encontramos, por ejemplo, en el caso tanto de los ataúdes como de la momificación, es una notoria variabilidad al interior de un mismo lugar. Lamentablemente, lo que tenemos, el problema que tenemos con todo esto, es que los que descubrieron, los que trabajaron con la mayor parte de estos sitios
entre el siglo XIX e inicios del XX no nos dejaron nada. Por lo cual, mucho de esto, y mucho circuló y sigue circulando entre colecciones privadas, por lo cual desconocemos, nos faltan todos esos elementos que nos permitirían evaluar y ponerle en una localidad y en un momento a cada una de estas tradiciones, que es algo que se viene haciendo en los últimos 10 o 15 años lentamente. Pero sí, tu observación es sumamente adecuada, no podemos pensar de ninguna manera un proceso de momificación común y mucho menos esperarlo a ver en cada uno de los ejemplos que se conservan en colecciones de museos. A esto hay que agregarle que los trabajos en estos sitios durante los últimos años, durante las últimas décadas, rara vez se publican. Si se publican sin mucho detalle, los cuerpos nunca terminan siendo estudiados. Es decir, eso es una de las áreas por ahora más problemáticas para el conocimiento de las prácticas funerarias egipcias, pero quizás es la más prometedora por la cantidad de tela que hay para cortar. Bueno, no, yo, digo, mientras ustedes hablaban, yo anotaba y pensaba, porque yo soy profesor de historia, seguramente como muchos, y que seguimos encontrando, digo, este lugar común de la momificación. Entonces está la imagen de, le sacan los ganchos, los vasos, y vos tenés un universo, digo, es más, podríamos decir que quizá lo que se muestra en los libros es la excepción de lo que realmente quizá pasaba en muchos lugares, o no, o es solamente de un solo lugar. Por eso digo, me pareció interesante esto de... En eso lo vas a encontrar en diferentes áreas, y es parte de esa herencia orientalista que trae de los siglos XVIII y XIX la egiptología, en donde vas a ver hablar de religión egipcia, de jeroglíficos egipcios, de etcétera, etcétera, donde si uno no se detiene en el detalle, termina suponiendo, especialmente a través de la literatura de divulgación o introductoria, que hay algo así como la idea de monarca o la religión que no cambia a lo largo de 3000 años, lo que es una barbaridad. Y lo mismo pasa con estos conceptos como el de momificación, que una vez creados se empiezan a reproducir y a aplicar indiscriminadamente sin remitirse a los cuerpos, que son finalmente los que nos dicen, los que nos hablan de los procesos reales de momificación. ¿Puedo agregar algo antes que cerremos? Bueno, esto como antes yo mencioné cuando estaba hablando del tema de los métodos de momificación, que es un tema muy largo porque justamente apunta a esto, ¿no? Hay un sesgo muy grande a nivel de lo que es información del registro arqueológico, como vimos, son excavaciones que se han llevado a cabo en la época, lo que se denomina etapa precientífica de la arqueología, luego cuando ya teníamos la arqueología como un método inicial, son ataúdes que realmente no les han dado mucha atención porque realmente no concentraban la atención puntualmente, sino que la atención estaba colocada en las momias de élite, en las momias reales generalmente. Entonces ahí tenemos un sesgo muy importante, o sea, no tenemos ningún tipo de información, después tenemos información que es secundaria, es decir, en el contexto de tal excavación se encontraron además 3 ataúdes y por ahí una foto de fondo como para poder registrar eso y nada más, ¿no? Digamos que no son estudios que se hacen de forma directa sobre estos ataúdes o estos contextos arqueológicos. Ese es el mayor problema que existe. Y por otro lado, como bien mencionaste, Ariel, el tema ¿no? De la momificación, a lo sumo Herodoto, y bueno, y ya, que uno de los grandes otros sesgos que existen es actualmente, que si bien, como mencionó Diego, acá hay mucha tela para cortar, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos mucho para trabajar, también está el tema de que la metodología de análisis de las momias aún sigue siendo generalmente, digamos, se sigue trabajando en términos de Herodoto, ¿no? En términos de modo 1, modo 2, modo 3, hay millones de trabajos con tablas y con trabajos estadísticos de esta manera, donde siguen como catalogándolo, bueno, pero a este le sacan el corazón, no, pero bueno, este lo tiene, pero entonces, pero sí, pero no. Entonces,
la realidad es que uno lo que puede ver es una gran variabilidad. Heródoto es un relato, ¿no es cierto?, digamos, de un momento en particular que coincide justo con, digamos, con más o menos el periodo, que estamos estudiando, pero igualmente no es que es la foto directa de todos los talleres que trabajaban de esa manera, ¿no? No es que viene con una receta y decimos A, B, C. Digamos, eso es un relato que él recogió de un lugar, seguramente ni siquiera lo debe haber visto en forma directa, y el gran error es pensarlo eso como la totalidad de todo Egipto en toda su historia, ¿no? Como decía Diego, esta gran cuestión como estas grandes categorías de religión egipcia, bueno, la momificación. Entonces, acá lo que vemos es una gran variabilidad, estas momias tan humildes, como uno puede decir, y desde el lugar que estamos estudiando, una gran variabilidad en el caso de las tres, enorme, ¿no? ¿Y cuánta más variabilidad hay? Muchísima. Y a lo largo del tiempo, muchísima. Cada taller seguramente tendría a su interior diferentes métodos, diferentes técnicas, diferentes materiales, diferentes, como vimos, ¿no? O sea, el pigmento rojo no es pigmento rojo. Uno puede ser rejalgar, que es mucho más brillante porque tiene arsénico y sería un pigmento más costoso y que es más vibrante a la vista, y el otro por ahí óxido de hierro, que la típica hematita, por ejemplo, digamos, hay algo que uno a la vista, pues esto es lo mismo, pero no, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que nos demuestra un poco todo esto, que es muy largo, ¿no? Pero es excelente tu observación. Antes que Gracias. nos, Perdón, gracias que a nos, Diego y gracias a Belén. antes que nos inviten a retirarnos, una observación más justamente con lo que decía Belén sobre es también no solo la calidad visual de los pigmentos, sino también la procedencia. Mientras que el óxido de hierro es fácilmente encontrado en Egipto, el rejalgar hay que traerlo de muy lejos, lo que lo vuelve mucho más costoso. Uh-huh. Así que bueno, eso en ese sentido hay muchísimo para versos. Hay muchas publicaciones al respecto, obviamente que están todas puestas a disposición, o cualquier consulta nos pueden hacer por mail, digamos, sobre este tema. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya tenemos que dar paso a la siguiente sala. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están presentes por la participación en este evento, y de esta forma cerramos las actividades del área de historia en esta semana Unipe virtual, ¿sí? De edición invierno. Así que seguramente os esperaremos en otra oportunidad.